Durante cerca de 3000 años, el hombre ha estado buscando el Arca de la Alianza. La Biblia dice que el arca destruye montañas y arrasa regiones enteras. No se debe tomar a la ligera. Nadie conoce sus secretos. Jones, ¿te das cuenta de lo que es el arca? Es un transmisor. Una radio para hablar con Dios. La inmensa mayoría de nosotros, sobre todo los más viejos, recordaremos una película de 1981 en la que el arqueólogo y aventurero llamado Indiana Jones viaja a Egipto para buscar el Arca de la Alianza e impedir que los nazis se apoderen de ella. Y es que descubrir el paradero de este artefacto desde siempre ha alimentado la imaginación de hombres y mujeres, ya que según la Biblia habría sido construido por mandato del mismo Dios en los tiempos de Moisés. Pero, ¿qué es exactamente el Arca de la Alianza? ¿Cuáles eran los poderes que encerraba en su interior? ¿Y por qué hasta el día de hoy es tan deseado saber su paradero? El Arca de la Alianza era una especie de caja o cofre de madera de acacia. Las dimensiones para su construcción se describen así. Será un arca de madera de acacia de 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. O sea, tendría alrededor de 110 centímetros de largo por unos 70 centímetros de ancho y otros 70 centímetros de alto. El libro del Éxodo, en su capítulo 25, del versículo 10 al 22, es muy detallado a la hora de describir las especificaciones para su construcción, tanto en las dimensiones como en los materiales. Tan es así que muchos investigadores han logrado reconstruir este artefacto tal y como era. La estructura de madera estaba cubierta por láminas de oro por dentro y por fuera, con una moldura de oro rodeando la caja. Por fuera llevaba fijo 4 anillos de oro por los que se insertaban 2 varas largas de madera para poder transportarla. Finalmente, la tapa del arca estaba construida de oro macizo y se le llamaba el propiciatorio. Llevaba encima 2 imágenes de querubines de oro con las alas extendidas uno frente a otro. Pero no se trataba de esos querubines. No, tampoco de esos. De este tipo de querubines estoy hablando. El espacio entre ambos querubines era el más sagrado de todos, ya que desde ahí se manifestaba el mismísimo Dios para hablar y darle instrucciones a Moisés. Por todo esto, el arca era el objeto más preciado y sagrado para los israelitas. Le llamaban de la alianza porque era el símbolo de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, portando en su interior las tablas de la ley entregadas a Moisés en el Sinaí, además de una vasija de maná y el bastón de Aarón. Era un símbolo de la presencia y el poder de Dios entre el pueblo de Israel, y nadie podía acercarse a ella, ni mucho menos tocarla. Viajaba siempre cubierta por un velo, una capa de cuero fino y un paño de púrpura, y solo los levitas podían cargarle en hombros. Viajaba siempre por delante, pues les marcaba el camino a seguir y el lugar donde detenerse. Si alguna tribu enemiga salía a atacarlos, al ver el arca, huían despavoridos. Cuando el pueblo de Israel finalmente llega a la tierra prometida, es el arca quien detiene las aguas del Jordán para que puedan pasar sin problemas y entrar en el país. Pero sin duda, la proeza más impresionante y la más conocida es la destrucción de las murallas de Jericó. En esa ocasión, los israelitas estuvieron 7 días dando vuelta alrededor de la ciudad, tocando las trompetas y con el arca por delante. Al cabo de ese tiempo, lanzaron un grito de guerra y las murallas se derrumbaron. Una vez que el pueblo de Israel se asentó en Canaán, el arca fue puesta en la ciudad de Gilgal, luego la trasladaron a Siquem, luego a Betel y finalmente a la ciudad de Silo, donde estuvo un periodo bastante prolongado cuidada por el sacerdote Elí. Años más tarde, en cierta ocasión, Israel debió enfrentarse con sus enemigos recurrentes, los filisteos. Fueron pues a Siquem a buscar el arca, pero por alguna razón no pareció funcionar, siendo los israelitas vencidos miserablemente. Los filisteos, por su parte, se llevaron el arca como trofeo de guerra y lo colocaron en un templo de la ciudad de Ashdod. Durante 7 meses el arca causó el terror entre los filisteos, destruyendo sus ídolos, llenando a la gente de tumores y matando a varios, hasta que llenos de temor decidieron devolver el arca a los israelitas. La colocaron en un carro tirado por 2 vacas sin conductor para que fuera donde quisiera, llegando sola a la ciudad de Bet Shemesh.
Entonces los israelitas de esa ciudad, al ver llegar el arca, se alegraron, pero imprudentemente abrieron el arca y miraron dentro, muriendo en el acto 50.000 personas. Asustados, decidieron enviar el arca a la ciudad vecina de Kiryat Yarmín, donde se quedó por 20 años. El último, incidente del arca ocurriría bajo el reinado de David. Este decidió llevar el arca a Jerusalén, organizando para ello una gran procesión. Sin embargo, ante un movimiento brusco de la carreta que la llevaba, un hombre llamado Uzá intentó sujetar el arca para que no cayera. Sin embargo, apenas tocarla, cayó muerto en el acto. Años más tarde, el hijo de David, el rey Salomón, construyó el famoso Templo de Jerusalén, donde depositó el arca en el Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo. Desde allí no se movería nunca más, o eso se pensaría. Pero curiosamente, es desde ese lugar, supuestamente el más sagrado y seguro, donde se le perdería el rastro para siempre. Eso es lo que se dice del arca. Sin embargo, ante todos estos eventos, uno podría preguntarse, ¿qué tipo de poder encerraba este artefacto que podía derribar murallas, cambiar el curso de los ríos y matar gente en el acto? Y lo más importante aún, ¿dónde está? Algunos han tratado de atribuirle un origen extraterrestre. Tal es el caso del físico francés Maurice Denis Papin, cuyas ideas fueron popularizadas por Robert Carroux, quien afirmaba que el arca sería una especie de condensador eléctrico. El autor Eric von Daniken, en su libro Recuerdos del Futuro, especula que se trataría de una especie de transmisor de radio con el que Moisés se comunicaba con extraterrestres, idea que vuelve a tocar en el tema alienígenas ancestrales. Incluso, como lo que dice Juan José Benítez, que se trataría de un arma de destrucción masiva. Sin duda, la imaginación y el sensacionalismo muchas veces se impone frente a las evidencias y los hechos. Pero, ¿es posible saber dónde está actualmente el arca? Bueno, se han presentado numerosas hipótesis sobre el paradero de este misterioso artefacto. Por ejemplo, en 1989, el periodista Graham Hancock aseguró que habría encontrado pruebas de que el arca estaría oculta en una iglesia en Etiopía. El italiano Flavio Barbiero asegura que se encuentra en el monte Sinaí, siendo dejada ahí por Moisés tras llevarse una copia a la tierra prometida. El famoso Ron Wyatt dice que en 1997 se habría encontrado con ella en Jerusalén en el monte Calavera o el monte Calvario. Algunos rabinos judíos creen que se encontraría bajo el antiguo templo de Jerusalén, específicamente bajo el Domo de la Roca, hoy bajo el dominio musulmán, por lo que sería prácticamente imposible realizar excavaciones para poder ubicarla. Otros dicen que fue llevada por los templarios a un lugar de Francia. Hay quienes dicen que estaría escondida en un banco suizo, o algunos dicen que estaría entre los archivos secretos del Vaticano. Teorías hay para todos los gustos. Sin embargo, si ponemos atención a lo que nos cuenta la Biblia, podremos ver que nos da pistas para saber dónde está realmente, particularmente 3 relatos que nos ayudan a saber dónde está el arca. El primero de ellos es Segundo de Reyes, capítulo 24, del versículo 10 al 13. En ese tiempo subieron contra Jerusalén los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue asediada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus servidores la asediaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, salió al rey de Babilonia con su madre, sus servidores, sus jefes y eunucos. El rey de Babilonia le prendió en el 8º año de su reinado. Sacó de allí todos los tesoros del templo de Yahvé y los tesoros del palacio real. Rompió todos los utensilios que Salomón, rey de Israel, habría hecho para el templo de Yahvé, conforme a lo que Yahvé había anunciado. Antiguamente, cuando un rey saqueaba una ciudad, fundía los objetos preciosos que encontraban para utilizar el metal en sus propias construcciones, lo que es muy coherente con lo que el texto nos menciona, que los objetos, tesoros y utensilios del templo fueron destruidos. ¿Estaría entre ellos el arca? Otro texto. El segundo texto que retoma lo antes narrado es Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 10. A la vuelta del año mandó el rey Nabucodonosor que le llevasen a Babilonia con los vasos preciosos de la casa de Yahvé y puso en su lugar por rey a Sedecías su hermano sobre Judá y Jerusalén.
Es curioso porque algunas versiones en lugar de vasos dice objetos, por lo que hay algunos que creen que entre esos objetos se presume estaría el Arca de la Alianza, que no habría sido destruida, dejando la posibilidad de que volviera a Jerusalén en el futuro. Otros textos que parecen confirmar esta versión son Esdras capítulo 7 versículo del 1 al 11, Daniel capítulo 1 versículo 1 al 2 y Judith capítulo 4 versículo 3. Pero hay un pequeño detalle que choca con esta versión. El Arca de la Alianza no volvió a Jerusalén, y eso era fácilmente comprobable para los sacerdotes, pues tendrían que asomarse al lugar santo de los santos para darse cuenta que estaba vacío. Entonces, ¿el arca fue o no fue destruida? Bueno, antes de responder esto, tenemos que revisar el último relato sobre el paradero del arca, y es 2 Macabeos capítulo 2, versículos 5 al 7. Llegando a él, Jeremías halló una gruta a modo de estancia, en la cual introdujo el tabernáculo, el arca y el altar de los perfumes, tapando enseguida la entrada. Algunos de los que le acompañaban vinieron luego para poner señales por el camino, a fin de poder hallarlo después. Mas así que Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles: este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a congregar su pueblo y tenga de él misericordia. Este relato nos dice que antes de la invasión babilónica, el profeta Jeremías habría conseguido de alguna manera apoderarse del arca, logrando esconderla en una cueva del monte Nebo, donde permanecerá escondida hasta el fin de los tiempos. ¿Podría ser entonces que el arca haya sido escondida por Jeremías? Probablemente. Sin embargo, cuando Jeremías, testigo ocular y protagonista de este último relato, habla sobre el arca, comenta lo siguiente: y sucederá que, cuando os multipliquéis y fructifiquéis sobre la tierra en aquellos días, oráculo de Yahvé, no dirán ya: ah, el arca de la alianza de Yahvé. No se acordarán ya de ella, se les irá de la memoria, ni la echarán de menos, ni harán otra. ¿Qué nos quiere decir este texto? Que llegaría un momento en que este artefacto, que había ocupado un lugar prominente en el culto judío, dejaría de ocupar ese papel, ya no sería importante, ni se le necesitaría para estar en presencia de Dios. ¿Se cumplió esa profecía? En efecto, pues con la llegada de Jesucristo al mundo, el arca perdió su sentido. Ya no era necesaria entonces un arca de madera para que se manifestara la presencia de Dios entre los hombres, porque ya Dios se había encarnado. Ese mismo Dios, ese mismo Jesús que nos ha dicho: yo estaré con ustedes siempre, por los siglos de los siglos. Por lo mismo, no tiene sentido estar ingenuamente buscando un objeto que simbolizaba la presencia de Dios entre los hombres, y Dios mismo, en la persona de Jesucristo, ya está entre nosotros.